Bienvenidos de nuevo a nuestra serie El Camino de los Espartanos, que busca iluminar las lecciones que los antiguos espartanos pueden enseñar a los hombres modernos. No en sus detalles, sino en los principios generales que subyacen y que aún se pueden extraer y aplicar hoy mismo. En su apogeo, el ejército espartano era la fuerza militar más dominante y temida de la antigua Grecia. Su destreza se basó en la mentalidad y las estrategias singulares que aportó en el arte de la guerra. En este capítulo realizaremos un recorrido expansivo, inspirador y completamente fascinante. Vamos a hablar de la mentalidad y las tácticas esenciales que permitieron a estos guerreros luchar ferozmente y salir victoriosos. Los hombres espartanos no solo tenían las habilidades y el entrenamiento para respaldar su reputación como guerreros formidables, sino que mejoraron esa reputación y su eficacia en el campo de batalla. Lo hicieron al cultivar una apariencia externa que coincidía con su destreza interna. Los espartanos aterrorizaron a su enemigo incluso antes de llegar al alcance de sus lanzas. Mientras esperaban la orden de avanzar, se mantuvieron erguidos y firmes en formación. Y todo, desde su ropa hasta su equipo, denotaba fuerza, disciplina y ferocidad. Los guerreros espartanos iban vestidos con una túnica escarlata y una capa roja, porque según nos dice Jenofonte, se pensaba que el color tenía la mejor semejanza con la ropa de las mujeres. Además, era el más adecuado para la guerra. Esta última afirmación dio lugar a la idea apócrifa de que el rojo también se eligió porque ocultaba mejor la sangre. Ocultaba una herida y ocultaba una debilidad al enemigo. Sobre su túnica y colgando de su brazo, el hoplita espartano llevaba una armadura y un escudo. Ese escudo había sido pulido como un brillo brillante y brillaba al sol. Los hombres espartanos llevaban el pelo largo, un estilo que alguna vez había sido común en toda Grecia, pero que los espartanos se aferraron después de que otras ciudades-estados se habían cambiado a cortes más cortos. Para los espartanos, el pelo largo simbolizaba ser un hombre libre. Y creían, dice Plutarco, que hacía que lo guapo fuera más atractivo y lo feo más espantoso. Los espartanos se mantenían bien arreglados, a menudo trenzando sus largos mechones y manteniendo sus barbas cuidadosamente recortadas. Sobre sus cabezas se colocó un equipo de coronación que el narrador Steven Pressfield describe como el más espantoso de todos. Escuchemos qué dice Steven Pressfield. Añadiendo más al teatro de terror presentado por la falange helénica, eran los rostros inexpresivos y blancos en los cascos griegos, con sus nasales de bronce gruesas como el pulgar de un hombre, con sus mejillas llameantes y sus profanos huecos en sus ojos, cubriendo todo el rostro y proyectando al enemigo la sensación de que no estaba frente a criaturas de carne como él. Eran una máquina horriblemente invulnerable, despiadada e insaciable. La formidable apariencia del casco espartano se realzó aún más por el hecho de que estaba cubierto por una alta cresta de crin de caballo, que al temblar con la brisa no solo creaba la impresión de una altura y una estatura desalentadora, sino que le daba un aspecto de pavor que no se puede expresar con palabras. La ropa y el equipo del guerrero espartano funcionaron a su favor de dos maneras. Primero, hizo que el propio soldado se sintiera más feroz, más invencible, más seguro. Y segundo, intimidaba a sus enemigos. El poder de la apariencia de los espartanos suavizó a la línea enemigo incluso antes de la lucha. Todo esto sumaba una reputación de fuerza que a veces disuadía a los enemigos de incluso ir a luchar contra ellos. En las historias de Heródoto, está escrito que durante el periodo previo a la batalla de las Termópilas, el rey Jerjes, gobernante del imperio persa, envió un explorador montado para ver cuántos espartanos había y qué estaban haciendo. ¿Cuál fue el informe de ese explorador? Vio a algunos de los hombres ejercitándose desnudos y a otros peinándose. Ninguno de ellos hablaban con otros. Veamos lo que está escrito en Puertas de Fuego.
Mantén ocupados a tus hombres. Si no hay trabajo, inventa uno. Porque cuando los soldados tienen tiempo para hablar, su conversación se convierte en miedo. La acción, por otro lado, produce el apetito de más acción. Antes de la batalla, los guerreros espartanos mantenían a raya sus nervios, manteniéndose ocupados con diversas tareas y rituales físicos. En su juventud, habían memorizado versos del poeta Tirtaeus. Se las recitaban a sí mismos y cantaban mientras marchaban en campaña. En los días previos a la batalla, hacían ejercicios antes del desayuno. Y tenían más instrucción y entrenamiento militar después de comer. Más tarde, participaban en ejercicios y competencias atléticas. Durante los momentos de reposos, los hombres se vistieron, se peinaron y se pulieron los exteriores de bronce de sus escudos. Cuando llegó el momento de marchar sobre el enemigo, el toque de una flauta permitió a los espartanos llevar el tiempo a la perfección. Y como resultado de esta música, así como otros rituales de reducción de tensión y refuerzo de coraje, avanzaron sobre el enemigo en una procesión lenta y constante. Solemos pensar en los espartanos como guerreros feroces y engreídos. Los espartanos eran de hecho muy conscientes de la existencia de fuerzas más grandes que ellos y se sentían humildes ante ella. Los espartanos eran un pueblo extremadamente reverente, desde una edad temprana, imbuidos de un temor a los dioses tan poderoso que los distinguía de sus compañeros griegos. De hecho, la piedad sirvió como base de la moral espartana. Antes de embarcarse en una campaña se consultaba a los oráculos. Se hacían sacrificios y se examinaban los presagios. Se buscó la sanción o censura de los dioses para cada decisión. Así también, la obligación religiosa llegó incluso antes del deber marcial. Los espartanos retrasaron el envío de un despliegue a la batalla de Maratón, porque la llamada se produjo en medio de un festival religioso. La reverencia de los espartanos podría llamarse superstición, pero también podría llamarse humildad. En la guerra de falanges, la agilidad, la astucia y la velocidad no eran tan importantes como el coraje, la fuerza y la resistencia. Mucha resistencia. Las filas de soldados hoplitas avanzaron con sus escudos, buscando hacer retroceder la línea enemiga, romper sus filas y desencadenar la retirada. Las virtudes que más necesita un guerrero espartano eran el compromiso, la disciplina y la fortaleza necesaria para mantenerse firme y esforzarse. Ciertamente se necesitaba valor, pero no el valor de la audacia intrépida, sino lo que el general moderno George Patton llamó el miedo aguanta un minuto más. Una vez que se comprende esto, uno puede comenzar a comprender mejor el motivo de las famosas dificultades del agoge. Poca ración de comida, baños limitados, una sola capa para usar durante todo el año en todas las temperaturas, camas hechas con juncos y, por supuesto, rondas interminables de ejercicios y deportes vigorosos. Como señaló Platón, el entrenamiento espartano realmente equivalía a una serie impecable de pruebas de resistencia. El fin buscado de tal entrenamiento no fue la dificultad por la dificultad, sino una adaptabilidad. Una tolerancia al dolor y a las condiciones cambiantes y desafiantes. Una fortaleza mental que reforzó la fortaleza física y viceversa. El objetivo era inculcar el tipo de fuerza que más necesita un guerrero espartano: poder mantener la línea bajo presión. Como dijo el general Patton, una gota de sudor ahorra 4 litros de sangre. El filósofo espartano Chilón, uno de los 7 sabios de Grecia, dijo que menos es más. Y esta fue una máxima que guió todo el espíritu de Esparta, desde sus edificios hasta la ropa y la dieta de sus ciudadanos. De hecho, Esparta sigue siendo hoy en día un descriptor sinónimo de simplicidad, austeridad y frugalidad. Una comodidad con incomodidad y un desdén por el lujo. El principio de menos es más también regía en el lenguaje de los espartanos, quienes adoptaron un enfoque minimalista del habla de hoy que todavía nos referimos como lacónicos. Lo ideal era hablar solo cuando uno tenía algo importante que decir. Los espartanos perfeccionaron sus palabras hasta que fueron tan afiladas como sus lanzas, y con la misma seguridad de encontrar su objetivo.
Por ejemplo, cuenta la leyenda que cuando Felipe II envió un mensaje que decía: si entro a Laconia, arrasaré Esparta. Los espartanos enviaron una respuesta de una sola palabra, y esa palabra era sí. Y por supuesto, está la famosa historia del soldado de Termópilas que se lamentó a Leonidas: los persas dispararán tantas flechas que oscurecerán el sol. La respuesta del rey guerrero: entonces lucharemos a la sombra. Sócrates pensaba que el estilo singular de hablar de los espartanos era una forma de lograr estratégicamente que otros lo subestimaran. En palabras de Sócrates, ocultan su sabiduría y fingen ser tontos, de modo que pueden parecer superiores solo por su destreza en la batalla. Así es como podés saber si estoy diciendo la verdad y que los espartanos son lo mejor educado en filosofía y habla. Si hablas con cualquier espartano ordinario, parece ser un estúpido. Pero finalmente, como un tirador experto, dispara en un breve comentario que demuestra que solo sos un niño. También era una forma conveniente de hablar en el campo de batalla. Querés ir directo al grano cuando gritas comandos en el caos del combate. Pero la táctica espartana de conservar el habla también puede haber sido una elección filosófica deliberada. Es decir, si uno quiere hacer valer lo que dice, se ve obligado a ser más reflexivo antes de abrir la boca. Repasemos lo que escribió Josefus. Estos hombres no labraron la tierra ni trabajaron en las artesanías, liberados del trabajo y pulidos en aceite de la palestra. Ejercitaron sus cuerpos por el bien de la belleza y pasaron su tiempo en las polis. Estaban dispuestos a hacer todo y sufrir todo por este único logro, para poder prevalecer sobre todo aquellos contra quienes marcharon. Los espartanos eran más multidimensionales de lo que a menudo se imaginaba. La polis era casi universalmente alfabetizada, sobresalía en música y danza. Producía escultores, filósofos, poetas y por supuesto participaba en una variedad de deportes y atletismo. No obstante, indudablemente dieron un enfoque intenso e implacable a un área por encima de todas las demás: el desarrollo de la habilidad y la virtud marcial. Esta era la forma más alta de excelencia, el dominio en el que cada guerrero se esforzaba por lograr el dominio absoluto. A los ciudadanos se les prohibió cultivar o practicar un comercio, o incluso poseer monedas de oro o de plata. Sin las distracciones del comienzo y la adquisición de materiales, podían concentrarse por completo en dominar el camino del guerrero. En palabras de Plutarco, los espartanos eran los sirvientes del Ares. Eran los artesanos de la guerra, no los fabricantes de vasijas. Tenían un solo propósito en la vida: ganarse una reputación de valor. Mientras los milicianos de otras ciudades pasaban los meses fuera de la temporada de lucha como agricultores, artesanos o comerciantes, los espartanos eran soldados a tiempo completo. Como observó Plutarco, eran los únicos hombres en el mundo para quienes la guerra traía un respiro en el entrenamiento para la guerra. Dedicados por completos a su vocación, se convirtieron en los mejores en lo que hacían. Sacaban cierta ventaja sobre lo que eran meros diletantes en las artes marciales. Daxos, qué agradable sorpresa. Una mañana de sorpresas, Leonidas. Nos engañaron. No pueden ser más que 200. ¡Qué sorpresa! ¡Silencio! ¿Es todo su ejército? Supimos que Esparta pelearía. Queremos unirnos a su fuerza. Si están buscando sangre, sean bienvenidos. Llevas un puñado de soldados contra Jerjes. Me equivoqué al pensar que los espartanos eran tantos como nosotros. ¿Eso crees? Tú, dime, ¿cuál es tu profesión? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadiano, cuál es tu profesión? Escultor, señor. Ya veo. ¿Y tú? Carpintero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¿Entiendes, amigo? Llevo más soldados que tú. Este proceso de armarse para la batalla, que los ciudadanos soldados de otras polis no habían practicado más de una docena de veces al año en los entrenamientos de primavera y verano.
Los espartanos habían ensayado y ensayado 200, 400 o 600 veces más cada temporada de campaña. Los hombres de 50 años habían hecho esto 10.000 veces. Era como una segunda naturaleza para ellos. El soldado de verano no estaba acostumbrado a las imágenes, los sonidos y las dificultades de la guerra. Sus manos no estaban encallecidas alrededor del asta de una lanza. Sus espaldas no se habían acostumbrado al peso de sus armaduras. Sus ojos no se habían acostumbrado a la vista de un enemigo que avanzaba. Para los espartanos, el coraje no era un estado mental vulnerable y transitorio, sino el producto de la preparación y la práctica. De hecho, no respetaban al soldado que peleaba con una rabia apasionada. Creían que una postura tan fuerte y beligerante se usaba para ocultar el miedo y la falta de compostura. En cambio, buscaron encarnar el espíritu de profesional tranquilo. O como dijo Vince Lombardi, actúa como si ya hubieras estado ahí antes. El coraje de los espartanos no nació del sentimiento, sino de la disciplina. No fue una emoción, sino un hábito. La guerra es trabajo, no suerte. Después de la batalla de las Termópilas, se colocó un monumento en lo alto del túmulo, donde el último de los 300 espartanos murió defendiendo el paso, que dice así: ve a decirle a los espartanos, extraño que pasa, que aquí, obedientes a sus leyes, los matamos a todos. El epígrafe es famoso, pero ¿cuál era exactamente la ley a la que estos guerreros se mantuvieron fieles? Según Heródoto, el rey espartano exiliado en Demárato le dio una respuesta a Jerjes en víspera de la batalla cuando el rey de reyes persa preguntó cuánta resistencia esperar de los griegos. Esto dijo Heródoto: en cuanto a los espartanos, luchando uno contra uno son tan buenos como cualquiera. Pero luchando como una unidad son los mejores hombres. Son libres, pero no completamente libres. Porque la ley está sobre ellos como maestro y le temen a esa ley mucho más de lo que tus súbditos te temen a ti. Hacen lo que se les manda y siempre manda lo mismo: no huir nunca de la batalla. Por muchos enemigos que sean, permanecen en las filas o vencen o mueren. El espartano que se dirigía a la batalla no guardaba nada para el camino de regreso. Enfrentó al enemigo de frente sin pensar en la retirada. Vivió el espíritu encarnado en el cargo que le dieron su madre y su esposa cuando partió para la batalla. Vuelve con tu escudo, o encima de él. Esta, en última instancia, fue la forma espartana, con él o sobre él. Eso fue todo, amigos. Será hasta la próxima.